cuestión técnica, ingresamos a el sitio virtual en donde no teníamos un cupo suficiente para los alumnos, entonces por esa situación decidimos pasar nuevamente la clase en el día de hoy. Hoy están en línea la mayoría de los docentes de la Cátedra de Emergentología, incluido el profesor titular, el doctor Antenucci, que por ahí si ustedes tienen algunas dudas mientras vamos dando la clase, él se la va a ir contestando por mensaje. Primero quiero presentarme, chicos. Mi nombre es Javier Flores. Yo soy docente de la Cátedra de Emergentología y soy médico cirujano. Y vamos a hablar un poco de esta clase que tiene un montón de diapositivas y un montón de slides, pero la idea es que ustedes, con los dibujos que tienen la diapositiva, que son bastante, vayan viendo un poco de lo que se va a tratar el cursado de la materia de emergentología en el corriente cuatrimestre. La idea es que dentro de poco, como ustedes ya sabrán, estamos frente a una situación médica mundial, nacional y provincial, que no estamos exentos. Entonces, la modalidad que optó no solo la Facultad de Medicina, sino todas las organizaciones médicas y gubernamentales, es la comunicación mediante los diferentes tipos de sitios de Internet, ya sea Meet, sea Zoom u otra aplicación. La idea es que el doctor Antenucci, con la Cátedra de Emergentología de la Facultad de Medicina, comencemos lo antes posible. Dentro de poco creo que la flexibilización se va a ir normalizando en nuestra provincia, así que creo que dentro de poco volveremos a la normalidad y podemos trabajar un poco en el cursado de la materia, ya que, como lo dijo el doctor Massaguer en la clase inaugural, es una materia donde nosotros tenemos una parte práctica muy importante. Entonces nosotros queremos que ustedes hagan la parte práctica. Si bien con la modalidad esta vamos a poder compartir videos, vamos a poder compartir diferentes tipos de actividades, pero lo fundamental es que ustedes se pongan en práctica y cómo hacer para atender un paciente hoy en día sin ser médicos, ya que ustedes están en primero y segundo año de la Facultad de Medicina, pero prácticamente le vamos a enseñar a desenvolverse como médicos. Para comenzar un poquito, vamos a hablar un poco de lo que vamos a ver en emergentología, continuando un poquito lo que dijo el doctor Massaguer en la última charla. Como ustedes sabrán, en emergentología y en el cursado de esta materia, la premisa fundamental o la característica principal que nosotros le vamos a enseñar acá es cómo desenvolverse frente a un paciente politraumatizado. Bien, ese paciente politraumatizado puede ser tanto por un accidente de tránsito, por una herida de arma de fuego, por una herida de arma blanca, o por cualquier situación de un accidente que se pueda producir en el ámbito donde nosotros nos desenvolvemos o en una situación que por ahí compleja, donde nosotros no estemos preparados, pero en el cursado de esta materia sí lo vamos a poder ver. Por ejemplo, en alguna catástrofe con víctimas múltiples, por ejemplo, inundaciones, accidentes de tránsito, accidentes aéreos, incendios, en fin. Actualmente, entonces, chicos, el paciente politraumatizado es una entidad frecuente. Tiene una secuencia prehospitalaria compleja. La primera persona que evalúa influye mucho en el resultado final del paciente. La atención inicial destinada a la estabilización clínica inicial está dada generalmente por el servicio prehospitalario, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata. No se puede ofrecer cuidado definitivo en el sitio del accidente y la atención inicial debe considerarse 3 etapas. Primero, en principal, el lugar donde se produce el accidente, durante el traslado de la víctima y al final, al llegar al hospital o a un servicio privado donde va a ser la atención definitiva del paciente. Nosotros tenemos hoy en Argentina alrededor de 6.800 personas que mueren por año en accidentes de tránsito.
alrededor de 25 personas mueren por día, ¿bien? Y un número muy importante de esas personas que no mueren quedan con alteraciones neurológicas o discapacidades permanentes. Esto genera un gasto muy importante tanto en los servicios públicos y privados en nuestro país, por lo que nosotros no tenemos que dejarlo de lado. El trauma es la primera causa de muerte, chicos, en el mundo por debajo de los 45 años y es la tercera causa por encima de esa edad después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Había una estadística de hace unos años acá en San Miguel de Tucumán y en toda la provincia de Tucumán para la gente que por ahí vive en Tucumán, que fue alrededor de 450 personas que murieron por accidente de tránsito en nuestra provincia, en Tucumán. Bien, y como yo le decía, alrededor de 6.800, que fue el último censo a nivel nacional. Nosotros por ahí hoy estamos frente a una situación de una emergencia mundial, nacional y provincial, que es el COVID-19, que todo el mundo lo sabe. Pero hoy las estadísticas de los accidentes de tránsito en nuestro país y en nuestra provincia son muchísima más altas que el caso del COVID-19 en nuestro país con respecto a la causa de muerte, chicos. Y sin embargo, por ahí los medios de comunicación nunca o por ahí son muy difíciles de que se pongan a hablar de los accidentes de tránsito. Hoy está de moda el COVID-19, así que nosotros queremos que ustedes sepan que es una patología muy importante y como le dije en la diapositiva anterior, es la primera causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. ¿Cómo se produce o cómo se muere el paciente, chicos, en el caso de un accidente de tránsito? Tenemos 3 etapas. Si bien nosotros queremos hacer hincapié que ustedes están en una etapa inicial en su carrera de médico, entonces no les vamos a enseñar mucha terminología médica ni situaciones médicas complejas, sino que les vamos a enseñar cómo hacer la atención de un paciente en su estadio inicial y cómo salvar una vida sin ser médicos. Esa va a ser la premisa fundamental de nosotros. Ustedes van a ver en esta diapositiva que dicen 3 etapas. La primera etapa es la que ocurre en los primeros instantes, en donde hay lesiones del cuerpo que son muy importantes, chicos. No es necesario que sepan esto, pero que hay lesiones importantes que son muy vitales, en donde el paciente generalmente fallece inmediatamente. Una segunda etapa que ocurre hasta en horas subsiguientes o sucesivas, bien, ha producido el accidente. Y una tercera etapa generalmente ocurre en los días posteriores. Generalmente un paciente ingresa por un accidente de tránsito, por algún tipo de accidente, una herida de arma de fuego, una herida de arma blanca, ingresa a un hospital, en el hospital puede estar varios días, semanas y meses, y después de un determinado tiempo el paciente puede complicarse con alguna infección intrahospitalaria o alguna infección relacionada con el uso de algunos dispositivos, y el paciente termina falleciendo por diferentes fallas de sus órganos no relacionadas directamente con el trauma. Tenemos una estadística, el 60% de los traumatizados que fallecen lo hacen en la vía pública y con técnicas adecuadas de rescate se puede salvar entre el 20 al 40% de tus pacientes. Acá entra en juego, chicos, el sistema de emergencia prehospitalario, hoy en nuestra provincia, el 107, donde hay personal que está muy capacitado y hoy, en los últimos años, se ha ido acrecentando mucho más en cuanto al recurso humano y al recurso edilicio y al recurso económico que tiene el sistema de emergencia nuestro en nuestra provincia. Ya que nosotros tenemos una provincia que a pesar de ser muy chica, es muy densamente poblada con respecto a las provincias vecinas del NOA. Categorías según su gravedad, chicos. Bueno, esto también un poco de lo que les decía recién. Tenemos aquellas que son rápidamente mortales, que son lesiones muy importantes de nuestro cuerpo. Generalmente los pacientes mueren en menos de 10 minutos, pero bueno, por suerte son aproximadamente
el 5% del total de todos los accidentes. Bien, después tenemos los urgentes con riesgo de vida, donde nosotros tenemos, por ejemplo, lesiones por obstrucción de la vía aérea. Nosotros un poco más adelante le vamos a enseñar que el paciente que tiene una obstrucción de la vía aérea es una situación médica que se tiene que resolver inmediatamente, chicos, porque el paciente no puede estar mucho tiempo sin respirar. Entonces, cuando nosotros le enseñemos la atención del paciente en el accidente, ustedes van a aprender cómo liberar una vía aérea para que el paciente no se muera sin respirar. Como le decía recién, nosotros no le vamos a pedir que ustedes sepan terminología médica o que ustedes hagan el diagnóstico o lo operen a un paciente, sino le vamos a enseñar 2 o 3 patologías por ahí que son muy importantes que ustedes, si no se dan cuenta o si no pueden percibir en el paciente estas 2 situaciones que son el neumotórax hipertensivo y el taponamiento cardíaco, el paciente se puede morir en menos de 2 minutos. Les repito, chicos, para que quede claro, no queremos que ustedes lo atiendan al paciente ni lo operen, sino que se den cuenta para que ustedes puedan avisar a los servicios de emergencia frente a la situación que ustedes están con ese paciente. Son pacientes que se benefician con una atención prehospitalaria rápida y eficaz y comprenden alrededor del 15% del total. Y por último, tenemos los pacientes que son estables y compensados, donde son lesiones que se pueden esperar, chicos. Son lesiones que nos permiten a nosotros poder evaluarlo al paciente completamente y que no requieren un tratamiento y un traslado urgente de estos pacientes. Comprenden el 80% del total aproximadamente. ¿Cuándo se comienza con la evaluación, chicos, del paciente politraumatizado? Bien, recuerden que la evaluación inicial del paciente politraumatizado, nosotros vamos a hablar de 2 situaciones en trauma. Uno, que se llama la hora de oro o la primera hora dorada. ¿Qué significa esto? Es la hora o la primera hora o los 60 minutos desde que ocurre el accidente hasta que el paciente llega al sistema hospitalario para ser atendido. ¿Estamos? Y después tenemos los 10 minutos de platino. Los 10 minutos de platino son los 10 minutos que están dentro de esa hora de oro, chicos, o dentro de esa hora dorada, que generalmente se encarga el sistema de emergencia prehospitalario, en donde se encarga de la recepción del paciente, de la estabilización y del tratamiento para llevarlo al lugar de referencia donde va a ser derivado el paciente. Por consiguiente, el transporte, después la sala de urgencia en el sistema hospitalario y por último para hacer un tratamiento definitivo en algún quirófano. La evaluación del paciente, chicos, nosotros le vamos a enseñar acá 2 premisas que son muy importantes y fundamentales, que siempre, chicos, siempre vamos a hacer hincapié. Y ustedes, cada vez que charlen con su docente en la parte práctica, siempre se va a hacer hincapié en una situación que es la seguridad. Con respecto a la seguridad, chicos, nosotros hacemos hincapié siempre a la seguridad de ustedes, a la seguridad del rescatador, a la seguridad de nosotros. Siempre nos tenemos que cuidar. No se olviden que nosotros trabajamos en equipo y el equipo está formado por médicos, chofer de ambulancia, enfermeros, personal de seguridad, paramédicos, bomberos, defensa civil. Y siempre la seguridad que compete a los rescatadores es la premisa fundamental de nosotros. ¿Qué quiero decir con la seguridad, chicos? La seguridad del lugar donde ustedes se desenvuelvan frente al auxilio de las víctimas. Nosotros le vamos a preguntar seguridad de la escena siempre. Ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando vayan a hacer una asistencia en determinados lugares. Las consideraciones iniciales, chicos, es seguridad personal. Bien, es lo que nosotros siempre les vamos a enseñar. Es seguro para que nosotros trabajemos y le vamos a dar un montón de situaciones clínicas o situaciones reales que nos pasan hoy a diario. Pueden ser accidentes en la ruta,
Pueden ser incendios, pueden ser derrumbe de un edificio, puede ser pérdida de gas, pueden ser algún cable caído, puede ser algún paciente que se haya caído en un río. Siempre nosotros le vamos a preguntar, chicos, y siempre le vamos a enseñar. Si es seguro para que ustedes puedan asistir a la víctima, lo van a hacer. Si no es seguro, van a esperar a los organismos encargados de que lo puedan ayudar a ustedes antes de rescatarlo. Bien. Rescate y seguridad del paciente, evaluación inicial, categorización, triage. El triage o la categorización de los pacientes, chicos, lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué significa ni nada más ni nada menos que seleccionar a los pacientes cuando hay víctimas múltiples, en caso, por ejemplo, de un accidente de tránsito, según la disponibilidad de recursos que tengan ustedes para realizar el auxilio de las víctimas. Siempre, chicos, el contacto con el hospital donde ustedes van a derivar la víctima y el traslado que tiene que ser adecuado. Acá vemos una diapositiva, chicos, donde siempre nosotros les vamos a hacer conocer la seguridad. Ustedes le van preguntando ya al doctor Antenucci cualquier cosita, pero bueno, les muestro acá. Imagínense una camioneta que se estrelló ahí en un edificio y hay una persona que está ahí arriba del techo tratando de rescatar a una persona. ¿Ustedes creen que es seguro eso para el rescatista? No. Para nada, para nada. Entonces siempre, chicos, ustedes tienen que tener en cuenta que la seguridad de ustedes es la premisa fundamental en la atención inicial del paciente politraumatizado. Es lo que nosotros les vamos a enseñar. Clave roja, siempre, bueno, la gente que trabaja acá, los docentes que trabajan en el sistema prehospitalario, siempre le enseñan a la gente que trabajan con ellos, generalmente los choferes, los médicos que salen en la ambulancia, que tienen que tener mucho cuidado porque no es porque prendan la sirena y aceleren a 200 por hora, van a llegar más rápido o van a salvar a la víctima. Bien, porque si ellos le pasa alguna situación como esta en la foto que ustedes están viendo, a la víctima nadie la va a auxiliar. Seguridad en todas las etapas, chicos, como yo les decía, hora de oro y los 10 minutos de platino. La hora de oro es la hora desde que sucede el accidente hasta los 60 minutos que llega la víctima al hospital. Y los 10 minutos de platino generalmente está dada por el servicio de emergencia prehospitalarios, que está dentro de esa hora dorada en donde ellos se encargan de el rescate y la estabilidad del paciente. Mucho cuidado con eso. Peligros durante el traslado. Esto. ¿Ustedes creen que pasan esto en Tucumán? Y en la provincia, por ahí hay muchos chicos que son de otra provincia, y sí pasa. Nosotros tuvimos acá, o leemos en los diarios, ambulancias que chocan con camiones, ambulancias que chocan con peatones, ambulancias que chocan con autos. Tucumán es una provincia que es muy densamente poblada y muy chica, y por ahí los accidentes de tránsito no están exentos dentro del personal de rescate, inclusive también del personal policial, que muchas veces salen a toda velocidad con la sirena encendida y sufren algún tipo de accidente. La velocidad y la sirena, chicos, no curan. Nosotros tenemos algo muy importante, chicos, que por ahí nos juega en contra a nosotros. Generalmente, por eso hacemos hincapié siempre, chicos, y le voy a repetir hasta que nos cansemos y hasta que se vayan ustedes de emergentología, que la seguridad de ustedes es la premisa fundamental de todo. La seguridad en la escena generalmente suele ser inestable. Ya vamos a ver una diapositiva más adelante. ¿Qué quiere decir con inestable? Que es dinámica, o sea, va cambiando momento a momento. Nosotros no vamos, por ejemplo, a hacer un auxilio, salvo que sea una situación muy, muy característica, donde levantemos a un paciente que ha tenido un accidente de moto, lo llevemos al hospital y listo. Pero por ahí lo podemos buscar al paciente. Cuando lo vamos a buscar al paciente, había una familia que estaba alcoholizada, lo puede agredir al personal de la ambulancia, al médico, al enfermero. A su vez puede haber agresiones físicas,
porque siempre pasa esto. Entonces, de eso se trata, chicos. La seguridad es inestable y siempre va cambiando con el tiempo. Primero lo primero, la semiología de la escena es indispensable, chicos. Generalmente hay una pobre descripción de este procedimiento y los héroes, por lo general, no sienten miedo. Yo por ahí le digo a mis alumnos, siempre le digo a ustedes, si a ustedes le pasa alguna situación, chicos, alguna situación caótica en el ámbito familiar de ustedes, padre, madre o hermano, le aseguro que ustedes ni siquiera van a pensar en una seguridad de la escena, ni siquiera van a pensar si es seguro o no, se tirarían de cabeza. Entonces nosotros le enseñamos que siempre tiene que haber una persona que esté pensando en esa situación para las situaciones difíciles que se le puede presentar. La trampa de sentirse seguro, los bomberos no llegaron todavía, podemos entrar, hay una mujer inconsciente en un boliche, la saquemos así nomás. Entrar a un lugar peligroso, por ejemplo, zona roja. Hoy San Miguel de Tucumán, el Gran San Miguel de Tucumán, que es un lugar densamente poblado, lamentablemente es un lugar que se ha vuelto muy peligroso en diferentes zonas. Antes nosotros le llamábamos zona roja a determinados lugares periféricos de la ciudad o barrios por ahí que tienen un nombre bastante importante, como por ejemplo un dispositivo que se usa para tomar mates. Ustedes me entienden, por ahí no lo quiero decir porque puede herir susceptibilidades. Pero bueno, hay lugares en Tucumán que son muy peligrosos y hay lugares en Tucumán que se hace tornado que antes no eran peligrosos y hoy son peligrosos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, chicos, cuando nosotros hagamos la atención de un paciente. Riesgo de la escena, chicos. Riesgo, como dice la literatura, es la probabilidad de que ocurra algo. Bien, entonces si nosotros no prevemos o prevenimos de lo que puede pasar, entonces una situación no puede ocurrir. Ojo que hay situaciones que a pesar de que nosotros vamos preparados, por ahí exceden a nuestra capacidad. Hace poquitos días hubo un incendio en Buenos Aires, no sé si lo vieron, en una perfumería, en donde murieron 2 bomberos. Lamentablemente, 2 personas encargadas del rescate de víctimas fallecieron en el lugar porque, bueno, ellos entraron, estaban todos preparados con equipo y hubo una explosión donde, a pesar de que los bomberos están preparados para todas estas contingencias, no estaba dentro de sus planes que puede ocurrir. Entonces, de eso se trata, chicos. Siempre hay que ver y prever cuáles son las situaciones que pueden pasar. Acá le damos algunas fotos bastante chistosas donde nosotros tenemos que prevenir los riesgos que pueden ocurrir. Pobre perrito ahí de la señora que está sentada ahí abajo, el leoncito ese que está abajo de la pata de león. Entonces hay que tener mucho cuidado. No sé si se acuerdan de esta foto, chicos, porque ustedes son muy jóvenes. Esta foto fue el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York en el año 2001. Siempre se lo recalcamos a todos los alumnos porque, bueno, fue algo que a nivel mundial todavía no puede curar las heridas del país del norte. ¿Qué queremos decir con esta foto, chicos? Que por ahí la seguridad de la escena es muy importante y por ahí la gente que fue al auxilio de estas personas, porque por ejemplo nadie creía o nadie hubiera pensado que las Torres Gemelas se hubieran caído, ni siquiera los arquitectos que lo hicieron. Entonces, ¿qué pasó acá? Fueron los sistemas de emergencia, bomberos, policías, paramédicos, todos los equipos de emergencia que tiene Estados Unidos y ¿qué hicieron? Subieron las torres. ¿Y qué pasó? Las Torres Gemelas se derrumbaron y toda la gente que estaba adentro murió. Entonces, por eso le decimos que siempre hay que tener cuidado, chicos, y hay que prever ciertas situaciones adversas que pueden ocurrir. Evaluación de la escena, chicos, siempre hay que hacer una evaluación general, no centrarnos en un determinado objetivo, siempre tiene que ser general, ver
Hay salido de humo, hay cables cortados, hay líquidos derramados, hay algunos vapores, objetos que caen, que se desprenden del techo. Es muy importante. Siempre estar atentos, chicos, con todos los sentidos, oído, vista y olfato. Fundamental, siempre estar con los ojos, los oídos y el olfato bien abiertos. Miren esta foto, chicos. ¿Qué queremos decir con seguridad de la escena y con que la seguridad de la escena siempre es dinámica y nunca nos tenemos que centrar únicamente en el objetivo fundamental? ¿Lo ven este gatito? Miren ahora. Evaluar todos los peligros que pueden suceder. No centrarnos en el gatito, sino centrarnos en todos los perros estos que lo quieren devorar al pobre gatito, que eso nosotros les vamos a enseñar. Siempre estar despierto y frente a las situaciones que pueden ocurrir. Evalúe dinámicamente la escena, chicos. Es una foto vieja que siempre se la pone en todos los cursos de emergencia, donde se ve a la persona que está ahí en un tranvía, en un subte parece, mirando a la dama esta que está caminando, entonces no se da cuenta de lo que le puede ocurrir. Evaluar la seguridad, chicos, la bioseguridad principalmente. No se olviden, chicos, que nosotros en trauma vamos a trabajar siempre con agentes biológicos, con sangre principalmente. Entonces, lo que nosotros les vamos a enseñar, siempre tener elementos de bioseguridad mínimo, guantes, antiparras y barbijos para trabajar. Prioridad en la escena, tanto del rescatador como la víctima, y si la escena es insegura, chicos, les vuelvo a repetir lo que todos los docentes les van a decir: si la escena es insegura, no entramos y no nos comprometemos, porque si nos pasa algo a nosotros, no va a haber nadie que asista a las víctimas. Evaluación del paciente. Cuando nosotros vamos, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál es el mecanismo lesional? ¿Qué pasó? ¿Cuántos pacientes hay? ¿Necesito más ambulancia? ¿Cuántos pacientes deben ser transportados? Muchas veces, chicos, nosotros tenemos mucha gente, o hay mucha gente que quiere ayudar. Entonces, en la desesperación de la situación que se produce y mucha gente quiere ayudar, por ejemplo, llaman a los servicios de emergencia, en este caso acá en Tucumán el 107, cuando hay, por ejemplo, accidentes de tránsito o hay víctimas múltiples o hay menores involucrados, porque generalmente da mucha susceptibilidad a la población. Entonces, cada vez que llaman al servicio de emergencia, que está preparado con telefonistas y médicos coordinadores preparados para el tipo de situación, por ahí la información no es correcta o es insuficiente. Entonces llega la emergencia al lugar del accidente y en vez dice, un ejemplo, un paciente que ha sufrido un accidente en moto con un auto, y cuando llegamos resulta que era un papá que lo llevaba a los 3 chicos en la moto a la escuela y el auto le pasó por encima y llegó una ambulancia y había 4 víctimas. Entonces la situación es diferente a lo que se había planteado en un inicio. ¿Qué recursos tenemos, chicos? Ustedes fíjense, ¿qué es lo que tenemos para trabajar? ¿Tenemos todos los elementos para trabajar? La atención prehospitalaria, chicos, debe estar destinada a atender y a tratar las 3 principales causas de muerte en el paciente lesionado. Como le dije recién en la diapositiva anterior, nadie, chicos, nadie puede vivir sin respirar por más de 2 minutos. Entonces, nuestra premisa fundamental siempre va a ser en la obstrucción de las vías aéreas y que el paciente no respire. Fundamental. En trauma, chicos, tanto en accidente de tránsito como en herido de arma de fuego o herida de arma blanca, siempre la pérdida de sangre en forma abrupta o masiva, tanto fuera del cuerpo como dentro del cuerpo, le puede dar un estado clínico al paciente que se llama shock, que ya lo van a ver un poco más adelante, que nosotros les vamos a enseñar que ustedes lo interpreten, porque ustedes con mínimas maniobras salvadoras de vidas, chicos, le pueden solucionar el problema al paciente. Y por último, el traumatismo encefalocraniano y de la médula raquimedular.
Los objetivos generales, chicos, de esto es evaluar el estado del paciente con precisión y rapidez, resucitar y estabilizar al paciente, facilitar el traslado interhospitalario y asegurar en cada fase que el paciente reciba una atención óptima. Debe apegarse siempre a un protocolo de prioridad, chicos. No es lo mismo atender a un paciente crítico con problemas de su vía respiratoria con que tenga una fractura del dedo del pie o una fractura del dedo de la mano. Debe incluir acá la intervención vigorosa y la estabilización efectiva. Debe ser coordinada entre el campo, o sea, en el lugar donde se produjo el accidente, el departamento de urgencia y el quirófano. Hay que lograr que el paciente críticamente traumatizado reciba el tratamiento quirúrgico dentro de la hora dorada, que es ni nada más ni nada menos lo que dijimos anteriormente. Es la hora dorada o la hora de oro, es los 60 minutos que ocurren desde que se produce el accidente hasta que el paciente es atendido y tratado definitivamente. Hora dorada, chicos, 0 minutos. Tenemos los 10 minutos, que es los 10 minutos dentro de la hora dorada, donde el servicio de emergencia prehospitalaria asiste, estabiliza y traslada al paciente. Y en la próxima 60 minutos ya el paciente está estabilizado y compensado en un sistema de emergencia hospitalaria. Cinemática del trauma, chicos. Cinemática del trauma significa cuáles fueron las circunstancias o los movimientos que sufre tanto el paciente como los diferentes tipos de mecanismos lesionales que tuvo el paciente politraumatizado. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando se va o se deriva un paciente del lugar del accidente a un sistema hospitalario, el paciente tiene que llegar con todos los medios adecuados al sistema hospitalario y ser presentado al médico que lo va a recibir al paciente con todas las condiciones óptimas. Ejemplo, es un paciente que es trasladado al hospital acá en la capital de Tucumán, sufrió un accidente de tránsito. Doctor, es un paciente que sufrió un vuelco en su auto, salió despedido del vehículo, un paciente que en el lugar del accidente murió una persona y bueno, esta persona venía con cinturón de seguridad, o sea, qué es lo que le pasó al paciente antes de que se le produzca, antes de que sea derivado al hospital. No es lo mismo que llegue directamente el paciente al hospital, se lo deje y se le diga que el paciente ha tenido un accidente de tránsito y se lo deje en la camilla. ¿Me explico? Las lesiones obvias pueden tratarse y las que no son tan obvias frecuentemente resultan fatales por pasar desapercibidas y no se tratan. Ojo, chicos, y no se preocupen porque incluso a nosotros que somos médicos, que ya tenemos unos años de experiencia en esto, por ahí se pueden pasar desapercibidas algunas situaciones médicas. Pero bueno, la idea es que nosotros, con el constante entrenamiento y con el constante capacitación, no nos pueda pasar estas situaciones. ¿Qué pasó? Es fundamental, chicos, la información de la historia del evento que pasó, es lo que le acabo de decir. Ha tenido un accidente, ha chocado con una columna, ha chocado de costado, ha volcado, ha salido despedido de su vehículo. Todos los pormenores del accidentado. De eso se trata, chicos, la cinemática del trauma. Mecanismos lesionales, accidentes vehiculares, caídas de alturas, accidentes deportivos, explosiones, heridas de baja, media y alta velocidad, hoy moneda corriente acá en nuestro medio donde nosotros vivimos, heridos de arma de fuego, chicos, heridos de arma blanca, muy común, traumas térmicos por electricidad, por algunos elementos o agentes químicos y físicos, y algunos desastres naturales, explosiones, derrumbes, y por ejemplo acá en nuestro medio es muy común por ahí en algunas épocas del año que tenemos inundaciones, entonces gracias a Dios no se producen muchas víctimas, pero generalmente son daños materiales importantes. Acá ven los diferentes tipos de mecanismos lesionales, accidentes, vuelcos, choques de costados, laterales, explosiones. El colectivo ese que ven ustedes abajo en su pantalla, la foto inferior a la izquierda, fue un atentado en un colectivo en Londres.
heridos de arma de fuego, ven una pistola, y heridas de arma blanca, como el pobre hombrecito ese que le clavaron un cuchillo de carnicero ahí en el tórax. Seguimos con los mecanismos lesionales, chicos. Es muy importante preguntar la cinemática del trauma. ¿Qué le pasó? Miren la imagen que está en el medio, arriba, superior en el medio, tiene una franja que va desde el hombro izquierdo hasta la región de fosa ilíaca derecha en el abdomen, totalmente transversal. Es un paciente que sufrió un accidente automovilístico y venía con cinturón de seguridad. El paciente tiene un trauma tórax abdominal bastante importante, pero bueno, le aseguro que si el paciente no hubiese tenido puesto el cinturón de seguridad, hubiera muerto en el lugar del accidente. Siempre tenemos que tener en cuenta si son pacientes adultos o pediátricos. Miren la foto superior a la derecha de ustedes, donde hay un auto que lo está chocando a un peatón. Generalmente las lesiones van a ser a nivel de los miembros inferiores. Tenemos abajo fracturas expuestas y heridas de arma de fuego. Más mecanismos. Un paciente que se tira ahí un clavado y choca su cabeza con una roca, heridas de arma a fuego, accidentes vehiculares, una foto que está en el medio hacia la izquierda, lesiones por electricidad, caídas de altura. Esa es una foto que está en el medio, bastante característica, que fueron de las personas que se arrojaban en el accidente, en el atentado, perdón, de las Torres Gemelas en el 2001. Y con respecto a la foto que está el niño con el auto, que es un accidente peatón, ustedes ven que no es lo mismo si es una persona adulta y si es un niño. ¿Por qué? Porque la colisión con el peatón, la lesión de los órganos va a ser diferente que si es un adulto. Evaluación primaria, chicos. La evaluación primaria del paciente tiene que ser rigurosa. Es una evaluación diseñada para identificar, tratar las condiciones reales o potencialmente letales. Chicos, cuando nosotros le enseñemos, vamos a ver un poquito más adelante de esta diapositiva de lo que se trata. Esto es la premisa fundamental que nosotros vamos a hacer hincapié en ustedes. Ustedes tienen que identificar las lesiones que lo puedan matar al paciente. Entonces vamos a ser implacables en eso para que ustedes lo aprendan. Primero hay que formularse una impresión general de qué puede haber pasado, y segundo, un compromiso de que el paciente puede tener un compromiso de la vía aérea, de la respiración y la ventilación y de la circulación, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata eso. Impresión general del paciente en un escaso segundo, chicos. Ustedes tienen que hacer una valoración general del paciente en un pantallazo rápido que no puede demorar más de 20 segundos. Hay que ver el estado de conciencia del paciente. ¿Está vivo? Primero habla, le responde: hola señor, soy estudiante de medicina, soy el doctor Flores, ¿cómo está usted? ¿Qué le ha pasado? Si me responde, sí, me acaba de chocar, me acabo de caer de la moto. Si no me responde es porque está inconsciente, y nos acercaremos y vamos a ver si el paciente respira o si el paciente tiene pulsos en su corazón. Y después hacemos una evaluación más profunda en donde vamos a hacer el A, B, C, D y E, chicos. Esas letras del abecedario, la, B, C, D y E, le vamos a enseñar siempre. Toda situación clínica o todo manejo médico, todo caso clínico que nosotros le presentemos a ustedes, ustedes van a responder así. ¿Es segura la escena? Cuando nosotros entramos a trabajar, ustedes nos van a preguntar a nosotros. Nosotros le vamos a decir si es segura o no es segura. Y después de eso, cuando nosotros le presentemos el caso clínico, ejemplo, venía un paciente de 20 años y se cayó de la moto, se golpeó la cabeza. Ustedes asisten a la víctima. Ustedes tienen que contar: ¿es seguro para que nosotros asistamos a la víctima, doctor? Sí, es seguro. Y después van a responder: ¿y qué harían? Vamos a hacer el A, el B, el C, el D y el E. Cuando nosotros le demos cualquier caso clínico, chicos, pero estamos festejando en la casa de Carlitos, que se recibió de médico y
estábamos tomando alcohol y han empezado a cantar y justo me han empujado a Raúl y se cayó en la pileta y la pileta que estaba vacía sin agua. ¿Y qué haríamos en esa situación? A, B, C, D y E. ¿Mm? Toda evaluación, chicos, nosotros les vamos a enseñar lo que tienen que hacer y se basa en estas letras. Primero, en principal, es seguro para que ustedes trabajen y segundo, las letras estas como el Padre Nuestro y por último, bueno, tienen que avisar al sistema de emergencia o a alguien para que lo venga a auxiliar, porque ustedes pueden hacer todas estas cosas, chicos, y si no le avisan al sistema de emergencia, al 107 en el caso de Tucumán, que venga a auxiliar y se van a poner se pueden llegar a quedar a vivir con el paciente ahí si ustedes no le avisan. Hay que ver si el paciente está inconsciente o consciente, chicos, con unas letras, que es una mnemotecnia que usamos nosotros, que es el ABVI. El A es de alerta, el B es de estímulos verbales, el D es si hay respuesta al dolor y la I es de inconsciente. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, así que no se preocupen. De todas maneras, esta clase está siendo grabada, así que la van a poder ver después. Les vamos a enseñar a que evalúen la piel, chicos, si es una piel que está pálida, o sea, muy blanquecina, si está rubicunda, si está rosada, si está con mucho sudor, si es caliente, si es fría, si es seca, si es húmeda, si está de color azul, cianótica, si está de color cereza. ¿Por qué, chicos? Porque todos estos colores de la piel o de la fascia del paciente tienen una traducción médica que ustedes le van a ir aprendiendo mientras se van capacitando en emergentología. La posición del paciente es muy importante, puede estar acostado, puede estar sentado. Y con respecto a la manifestación de la cara o la fascia, puede estar ansiosa, dolorida, angustiado. Bien, con eso, chicos, ustedes van a tener un pantallazo general si el paciente está crítico o grave o si es un paciente que puede esperar un tiempo considerable para ser asistido. Con lo que les decía recién, chicos, con respecto a la letra, esto es fundamental. Tenemos el A, el B, el C, el D y el E. La A, vía aérea permeable, chicos, y control de la columna cervical. ¿Qué significa esto? Vía aérea permeable. Cuando nosotros hagamos la evaluación de un paciente politraumatizado, chicos, podemos evidenciar si el paciente está respirando bien en forma indirecta o si está respirando mal. Ejemplo, yo me acerco a alguno de ustedes y le digo, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estuvieron hoy? ¿Qué hicieron hoy? Y yo me puedo presentar a ustedes y le digo, ¿cómo están? ¿Cómo le fue hoy? ¿Se entiende? Indirectamente, perdón, ustedes pueden evidenciar que hay algo que no está funcionando bien en mí, que hay algo en mi vía aérea o en la parte respiratoria que no está funcionando bien. Nosotros vamos a hacer que ustedes vean eso y que reaccionen porque el paciente no puede estar respirando mal y no puede dejar de respirar por más de 2 minutos. Lo otro, chicos, es control de la columna cervical. Le vamos a enseñar ahora, hasta que se flexibilice un poco esto de la cuarentena, a cómo hacer una inmovilización de la columna cervical. Los chicos que ya hicieron anatomía, la columna cervical va desde C1 a C7. Nosotros, por lo general en trauma, hablamos de un C8 a nivel que vendría a ser la primera dorsal. Se dice, chicos, se dice que todo politraumatismo tiene una lesión de su columna cervical hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, nuestra premisa fundamental en el A es que el paciente respire bien, o sea, que tenga una vía aérea permeable y que tenga una columna cervical inmovilizada hasta que los organismos de asistencia médica lleguen. La B, chicos, es la respiración y la oxigenación para ver si el paciente está respirando bien. Le vamos a enseñar con unas 3 letras que se llama MES. Miro, escucho y siento. MES, miro, escucho y siento para ver si el paciente está respirando adecuadamente.
Por último, chicos, la C, que es la circulación con control de hemorragia. Le vamos a enseñar a tomar el pulso, cuáles son los determinados tipos de pulso que hay, y vamos a enseñarle cuando hay una hemorragia externa o una pérdida de sangre externa, cómo hay que hacer para que ustedes puedan cohibir esa hemorragia y el paciente no siga sangrando. Después tenemos la D, que es el déficit neurológico, en que ahí entran las letras que le hablamos recién, el ABDI. Si el paciente está alerta, si hay respuestas verbales, si hay estímulos dolorosos o si hay inconsciente. Y por último, chicos, la E, que es la exposición corporal, o sea, hay que examinarlo al paciente de la cabeza a los pies, exponerlo, que significa desvestirlo totalmente, y control de la temperatura del paciente. ¿Por qué es muy importante, chicos? Porque nosotros vivimos, la gente que por allá del norte y de Tucumán, vivimos dos momentos extremos de temperatura. Para invierno, donde hace mucho frío, y para verano, donde hace mucho calor. Entonces, es fundamental que un paciente que haya tenido un politraumatismo, haya perdido sangre, se lo haya examinado completamente, haya sido trasladado por el sistema de emergencia, haya estado a una temperatura ambiente bastante tiempo, llega a un sistema hospitalario, nosotros debemos conservar la temperatura del paciente y no someterlo a que pierda más calor. Acá vamos a ver un ejemplo, chicos, de dos paramédicos, dos enfermeros o dos médicos, donde están haciendo o trabajando con la letra A. Una es la apertura de la vía aérea con control de la columna cervical. Se ve en las fotos, chicos, que son pacientes que están inconscientes. Generalmente nosotros, si fuera un paciente que está consciente, nosotros inmediatamente, como la figura número 1 que está a la izquierda de ustedes, le diríamos al paciente que abra la boca, o indirectamente, si el paciente está hablando, nosotros sabríamos si tiene alguna alteración en su vía aérea, como el ejemplo que le di yo recién. Sí, tuve un accidente, me quiero robar la moto, se han escapado en la moto, me han pegado tengo un tiro acá en la pierna, o que yo le diga, no puedo respirar, me duele mucho el pecho. Indirectamente ustedes sabrían que el A hay un compromiso bastante importante. Bien, en este caso, chicos, como el paciente pareciera que está inconsciente, nosotros, la mujer en este caso, está con esa maniobra inmovilizando la columna cervical para que el paciente, en el caso de que estuviera consciente, no se mueva. Bien, y el otro asistente está viendo si hay algún elemento en su vía aérea que puede obstruir o dificultar el pasaje del aire a través de la nariz o la boca. Y la foto que está en la parte inferior a la derecha es una foto donde están haciendo una maniobra donde el paciente está vomitando y se lo pone en una posición para que el paciente, ese líquido, ese vómito que puede ser sangre, no se vaya a su vía aérea y pueda dificultar aún más el problema que tiene. Respiración y ventilación, chicos, ¿cómo se evalúa? Se evalúa la respiración, qué intervenciones son necesarias. Acá, chicos, en la B nosotros hacemos una evaluación de la B en el cuello. Nosotros les vamos a enseñar, chicos, en el cuello tenemos un elemento de la vía aérea que es la tráquea. La tráquea, y tenemos unos vasos sanguíneos, que ya lo vieron en anatomía ustedes, que son las yugulares. Las yugulares, por lo general, no se evidencian en un paciente normal, que clínicamente normal. Como yo le dije anteriormente, nosotros les vamos a enseñar que hay dos situaciones médicas donde el paciente puede morir en cuestión de minutos si no se lo atiende o si ustedes no pueden identificar ese tipo de lesión para avisarle a los sistemas de emergencia. Uno es el taponamiento cardíaco y otro es el neumotórax hipertensivo o el neumotórax a tensión, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y por último, el shock hipovolémico, que significa cuando el paciente no tiene determinada cantidad de sangre en su árbol circulatorio, entonces el organismo no puede mantener las funciones vitales y se muere. Le vamos a enseñar
Signos clínicos básicos, chicos, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la frecuencia cardíaca. ¿Ah? En este caso, una frecuencia respiratoria normal entre 12 y 16 respiraciones por minuto. La ventilación, chicos, evalúe y asegure una buena ventilación, una oxigenación y ventilación adecuada, fijarse en la frecuencia respiratoria, los movimientos en la caja torácica son fundamentales, chicos, la entrada del aire y la saturación de oxígeno, que lo vamos a emplear con un aparato que generalmente el sistema de emergencia prehospitalaria y los sistemas hospitalarios lo tienen, que se llaman saturómetros de oxígeno. La circulación, chicos, la circulación vamos a evaluar en forma indirecta la perfusión orgánica, o sea, si el corazón está irrigando o está mandando determinada cantidad de sangre necesaria para que el organismo pueda funcionar. Ustedes saben que el cuerpo humano tiene alrededor de 5 litros de sangre para un paciente estándar de 70 kilos de 1,70 m de altura. Por ahí entonces ustedes calculen su peso, la altura, y así van a sacar la cantidad de sangre que tienen. Esto va a ir de la mano, ya que la sangre que irriga fundamentalmente el cerebro, si nosotros no tenemos sangre o buena irrigación en el cerebro, lo primero que se nos va a alterar es el sistema de conciencia. Bien, por otro lado, la temperatura y el color de la piel fundamentales, y la frecuencia y la característica del pulso, chicos. Frecuencia cardíaca entre 60 y 100 por minuto, la frecuencia cardíaca normal. Mayor de 100, taquicardia, y menor de 60, bradicardia. Es lo fundamental que nosotros les vamos a enseñar. ¿Y qué pasa cuando un paciente ha perdido sangre en cuanto al pulso, en cuanto a la piel, en cuanto a su estado de conciencia? Evaluación, chicos, del paciente en el C. Primero la inspección para ver si está pálido, si está rosado, si tiene algún tipo de coloración. La palpación, chicos, fundamental. Si el paciente está sudoroso, está frío y si está húmedo. Cuando vean shock en las clases posteriores, chicos, se van a dar cuenta que el paciente va reaccionando en diferentes partes del cuerpo según la cantidad de sangre que va perdiendo. Entonces es fundamental que ustedes se den cuenta. Los pulsos, chicos, frecuencia cardíaca, la regularidad, la localización de los pulsos, el relleno capilar, el abdomen y la pelvis, fundamental. Chicos, no se olviden que en los traumatismos, donde hay traumatismos importantes, accidentes vehiculares, caídas de alturas de gran altura, donde hay lesiones importantes de la pelvis, hay gran pérdida de sangre. Por eso siempre hay que tener los ojos muy abiertos en los traumatismos donde puede haber lesión de la pelvis, porque el paciente se puede morir desangrado en minutos. Medidas de bioseguridad, chicos. ¿Qué puedo hacer cuando está sangrando? Nosotros les vamos a enseñar, chicos, qué hacer. Primero, medidas de bioseguridad. Siempre unos guantes, un barbijo, unas gafas, chicos, por favor. Y lo que siempre me preguntan, por lo general, chicos, no entrar en contacto directamente con la sangre ustedes mismos. Siempre interponer algún elemento. Si no lo tienen por ahí, veamos la forma de conseguir algo para poder intervenir o poder poner una barrera entre nosotros y la sangre. La premisa fundamental, chicos, que nosotros les vamos a enseñar es parar el sangrado. Apretar, chicos. No hacer ningún otro invento o no hacer ninguna otra cosa rara, sino todo sangrado externo, repito, todo sangrado externo, donde nosotros lleguemos a un lugar y está sangrando alguna parte del cuerpo y nosotros no podamos parar la hemorragia, tenemos que agarrar con un elemento, interponer un elemento, sea gasa, toalla, lo que ustedes encuentren, y hacer una compresión firme hasta que lleguen los servicios de emergencia. Por ningún motivo, chicos, hay que limpiar, empezar a querer escurrir la sangre, así como lo muestra la foto, hacer presión directa sobre la herida, que es una pregunta de examen, y con eso parará, o con eso vamos a cohibir la hemorragia hasta que lleguen los sistemas de emergencia. Le vamos a enseñar. Profe, Diga. el uso de torniquete tampoco se usaría.
El torniquete si está usado, ya te lo digo, ya termino esto y te lo digo, te lo contesto. Bien, profesor. También le vamos a enseñar a usar férulas, generalmente el sistema de emergencia, y nosotros en la cátedra de emergentología tenemos férulas para diferentes tipos del cuerpo. Son, por ejemplo, elementos inflables, autoinflables, que se amoldan anatómicamente a las diferentes partes del cuerpo. Entonces, por un lado, estabilizan la fractura, la reducen a la fractura y por el otro lado, paran el sangrado. Como decía el compañero, con respecto al torniquete, nosotros tenemos una indicación única en emergentología en el uso del torniquete, es cuando hay una amputación traumática del miembro. ¿Qué quiere decir esto? Tengo un accidente de tránsito importante y el miembro, ya sea brazo, miembro inferior, miembro superior, ha sido desprendido totalmente del cuerpo. Entonces la indicación que nosotros tenemos hoy para el uso del torniquete. Estamos, que también es una pregunta de examen y le van a hacer. Cuando hay un sangrado activo, ¿qué hay que hacer? Presión directa, profesor. Cuando hay una amputación traumática del miembro, hay que hacer un torniquete. Daño neurológico, chicos, ¿cómo se hace la evaluación? Con el ABDI, lo que dijimos recién. El A es de alerta, el B de estímulos verbales, el D es estímulo doloroso y el I es de inconsciente. ¿Qué significa? Yo lo voy a tocar al paciente, sí, me chocó un auto, me acaban de asaltar. Y por ende ya estoy evaluando que el paciente me está contestando. Por ende, cuando yo lo toco al paciente me dice que le duele, no le duele, y si el paciente no tiene ninguna de estas es porque está inconsciente. Nosotros vamos a evaluar acá en esta situación, en el déficit neurológico, la escala de Glasgow, de coma de Glasgow, que es una escala, chicos, que evalúa una respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, que es bastante, digamos, compleja porque usted tiene que estar entrenado constantemente en esto, porque se le asigna una puntuación a cada una de estas respuestas, en donde el máximo es de 15 y el mínimo es de 3. Si el paciente tiene 3 sobre 15, significa que tiene un punto de respuesta ocular, un punto de respuesta verbal, un punto de respuesta motora, y el paciente está prácticamente en coma. Y entonces así, si va y tiene más positivos, entonces va aumentando con la normalidad, sería 15 sobre 15. Exposición, chicos, lo que le dije, desvestir al paciente y revisarlo de la cabeza a los pies, de adelante y de atrás. Muchas veces los errores bastante importantes que sucedían en los ámbitos prehospitalarios o en los hospitalarios era que el paciente o estaba boca arriba y nunca se lo veía, el paciente estaba en shock, había perdido sangre, estaba pálido, se le hacía medicación, se le hacían sueros, todo, y el paciente no respondía. Y se vio que al darlo vuelta al paciente tenía una herida de arma de fuego diminuta, mezclada con sangre, con barro, porque el paciente había sido rescatado de un lugar, digamos, en la vía pública, entonces había pasado desapercibido. Por eso, chicos, siempre revisar al paciente de la cabeza a los pies, de adelante y de atrás. El objetivo de la evaluación primaria, chicos, es encontrar y tratar las lesiones potencialmente letales. Chicos, A, B, C, D y E. Con que ustedes, chicos, hagan el A, el B y el C con total normalidad y ustedes puedan advertir, chicos, cuáles son las lesiones que puedan matar al paciente, a nosotros, y bueno, el doctor Antenucci, que lo está escuchando, nos basta y nos sobra para decir que ustedes ya están preparados para la atención de estos pacientes. Procedimientos que deben ser efectuados en la escena, chicos. Maniobras iniciales de la vía aérea, que ya les vamos a enseñar en el próximo práctico, viene eso, creo que no sé qué docente lo da. Asistir en la ventilación, iniciar el RCP, que es la reanimación cardiopulmonar, chicos, también les vamos a enseñar ahora en emergentología. Control de la hemorragia, sellar heridas que sean soplantes del tórax. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Cuando tengan heridas que superen, toda herida que supere el diámetro de la vía aérea normal en el tórax. Por ejemplo, yo tengo una herida de arma de fuego en el tórax, que me haya quedado un diámetro superior, un diámetro mayor, chicos, a la vía aérea normal que yo tengo, o sea,
el aire va a entrar y va a salir por ahí. Entonces nosotros le vamos a enseñar a hacer un dispositivo para que el paciente pueda respirar normalmente hasta que lleguen los sistemas de emergencia. Estabilizar y ventilar al tórax inestable, descomprimir un neumotórax a tensión, eso es lo que yo le decía, chicos, el neumotórax a tensión o el neumotórax hipertensivo, es una situación que si ustedes no le resuelven inmediatamente al paciente, el paciente se puede morir en minutos. Así que nosotros les vamos a enseñar que ustedes, obviamente no lo van a hacer, pero que ustedes se den cuenta que el paciente puede tener ese tipo de situación. Y por último, estabilizar objetos empalados. ¿Qué significa eso? Son algunos objetos que pueda tener el paciente en su cuerpo. Algún hierro que se haya introducido en algún accidente, en un derrumbe. Generalmente acá tenemos mucha gente que va a hacer motocross o enduro en los cerros, incrustación de alguna rama, de algún palo, armas blancas, por ejemplo, siempre vamos a tener que inmovilizarlo, nunca sacarlos, chicos, nunca sacarlos, inmovilizarlo y mandarlo inmovilizado hacia los sistemas de atención definitiva. Les vamos a enseñar, chicos, también a que no deben hacer cosas innecesarias y retrasar el traslado hacia el hospital del paciente. Acuérdense, chicos, de la hora dorada. Yo no puedo demorarme en hacer cosas siempre y cuando, chicos, siempre y cuando esté súper mega entrenado en eso. Si yo estoy súper mega entrenado y lo puedo hacer en segundos, lo hago, pero si no estoy, chicos, súper mega entrenado, no debemos demorar y no debemos retrasar el traslado al hospital de ese paciente. Ejemplo de esto es colocación de férula, vendaje por ahí más complicado, colocación de sueros, chicos, que por ahí gente que no está muy habituado a eso no puede llevar mucho tiempo, o la misma intubación endotraqueal, o sea, que el paciente le pongan un tubo en la garganta para que el paciente pueda llegar al hospital. Si alguien no está 100% capacitado y no es rápido para hacer esta maniobra, generalmente no se debe demorar. Cuidados definitivos en el campo, chicos, es lo que nosotros les vamos a enseñar acá en emergentología. Esperemos que pase rápidamente esto del confinamiento y empecemos a trabajar. Empaquetamiento, usar las tablas espinales, collares cervicales, férulas y una vez estabilizado completamente, trasladarlo al paciente. Vamos a clasificar al paciente en crítico y no crítico. Paciente crítico es toda víctima que tenga una alteración de la conciencia. Como ya lo dijimos, chicos, alteración en el A, en el B, en el C. El paciente no puede estar mucho tiempo sin respirar, no puede estar mucho tiempo con alteración de su respiración, mucho tiempo perdiendo sangre. Heridas que sean penetrantes a nivel del cráneo, cara, cuello, tórax, abdomen, según el mecanismo lesional, chicos. No es lo mismo un paciente que tenga una herida de arma de fuego en el tórax, que tenga una herida de arma de fuego en el pie, amputaciones importantes de algún miembro, bien, y siempre hay que tener, chicos, cuidado o siempre hay que hacer hincapié en la historia clínica de compromiso respiratorio severo. Si el paciente tiene un compromiso respiratorio severo, es un paciente crítico. Bueno, esta diapositiva tiene que ver con un mensaje o tiene que ver con alguna situación de trabajo del sistema prehospitalario, chicos. El sistema prehospitalario en donde abarca los 10 minutos de platino que son fundamentales. El sistema prehospitalario se maneja así. Si es un paciente crítico, bien, un poquito retrocediendo a lo que habíamos visto atrás, si yo no estoy entrenado, chicos, para hacer determinadas maniobras, lo levanto al paciente y corro. ¿Qué quiere decir con esto? Es un paciente que es crítico, tiene un compromiso en el A, en el B y en el C. Obviamente lo levanto y corro, pero siempre corrigiendo y siempre tratando el A. No es porque sea crítico, chicos, yo lo voy a subir en una ambulancia, lo voy a tirar atrás y lo voy a llevar hasta el hospital. Si llego en media hora, obviamente que el paciente se puede morir. Por eso, chicos, los 10 minutos de platino son fundamentales porque el sistema de emergencia prehospitalaria corrige y trata todas las alteraciones para que el paciente llegue en estado adecuado para realizar el tratamiento definitivo. Corrijo el ABC en la escena, inmovilizo, empaqueto y transporto. Cada tres minutos vuelvo a corregir el ABC porque el paciente en el transcurso del viaje se puede haber descompensado, puede haber
compromiso nuevamente de la vía aérea, puede haber ido intubado el paciente y se puede haber salido el tubo de traqueal. O sea, chicos, siempre hay que controlar nuevamente y reevaluar al paciente. Y por último, chicos, el paciente que no es crítico, el que el paciente me da tiempo, para que yo pueda hacer determinadas cosas. ¿Ah? Me quedo y juego, eso significa, puedo hacerle una vía, que significa puedo hacerle un suero, puedo ponerle una férula, puedo inmovilizarlo, me puede llevar un tiempo adecuado para que yo pueda tratarlo. ¿Ah? Es un paciente que no es crítico. Evaluar y tratamientos de otro traumatismo, chicos, en el tórax, ver y si es lo que le decía recién, si tiene una lesión importante en el tórax, un neumotórax abierto, una herida de arma a fuego, tengo que poner algún elemento que nosotros le vamos a enseñar para que el paciente no se descompense. No retirar los elementos que están penetrantes, ramas, arma blanca, cuchillos. Y tratar al paciente si tiene un neumotórax a tensión o un neumotórax hipertensivo, porque el paciente se puede morir en 2 minutos. En el abdomen también, no retirar ningún tipo de elemento, es más, inmovilizarlo, se van a usar cintas, se van a usar vendas para que ustedes puedan inmovilizar esos elementos y llegue de la manera adecuada al sistema hospitalario para su tratamiento definitivo. En el caso de la evisceración, chicos, cuando hay salida de vísceras a través de la pared del abdomen, generalmente no se hace y se reintroduce, chicos, con los dedos, nada. ¿Ah? Se agarra y se pone un elemento, generalmente de plástico, que nosotros le vamos a enseñar, para tratar de cubrir todo eso y llegue de la manera adecuada a los sistemas hospitalarios. Una vez que nosotros hacemos el ABCDE, chicos, y el paciente está estable y está compensado, pasamos a un segundo examen que es la evaluación o la revisión secundaria. Historia y examen físico completo del paciente desde la cabeza a los pies. ¿Cuándo debe iniciarse, chicos? La revisión secundaria, cuando se ha concluido con la revisión primaria, se ha reevaluado a los pacientes en su A, B, C, D y E, bien, para que el paciente esté compensado, y cuando las funciones vitales van en camino a normalizarse. Chicos, no hay que pasar a una revisión secundaria si el paciente tiene un problema en el A, B, C, D y E. No puedo perder tiempo, chicos, en ver que el paciente tenía un corte en el dedo del pie, si el paciente tenía una obstrucción en su vía aérea y no la resolvimos adecuadamente. Mucho cuidado con eso. ¿Cuáles son los componentes de la revisión secundaria, chicos? Una historia clínica que consta de un examen físico de la cabeza a los pies, un examen neurológico completo y las pruebas diagnósticas especiales que se van a realizar generalmente en el ámbito hospitalario. Evaluación secundaria, chicos, busca lesiones que hayan sido desapercibidas por su importancia, no porque nosotros la hayamos dejado de lado, porque en el ABCD no eran tan importantes, por ejemplo, una herida en el dedo del pie, una herida en el cuero cabelludo. Busca lesiones no letales y letales no halladas en la evaluación primaria. Se debe efectuar en no más de 3 minutos. Solo se puede hacer en la escena en paciente no crítico, chicos, y en escena segura. No puedo hacer un examen secundario, chicos, en un lugar donde yo pueda estar comprometida mi seguridad. Siempre vamos a hacer hincapié en eso. Y en pacientes críticos, en la ambulancia, solo se hará cada 3 minutos la evaluación primaria, chicos, de la B, C, D y E. No vamos a hacer una evaluación secundaria en la ambulancia. Manejo. ¿Dónde tiene lugar el cuidado definitivo del traumatizado, chicos? Generalmente en el ámbito hospitalario. Acá dice en el quirófano, no siempre el paciente politraumatizado va a tener una resolución quirúrgica, pero generalmente en el sistema de guardia de emergencia, bien, nosotros tenemos acá en San Miguel de Tucumán, para la gente que no es de Tucumán, tenemos el Hospital Padilla, que es el Centro Neurológico de Referencia de Trauma del NOA, neuroquirúrgico, bien, donde van todos los pacientes neurológicos y politraumatizados. Y el Hospital Centro de Salud, que es el hospital de referencia para el paciente politraumatizado, pero no neurológico.
y también a su vez es el centro de referencia de todo paciente quemado, que en emergentología también van a ver una clase del paciente quemado. ¿Cuál es nuestro objetivo con el paciente gravemente traumatizado, chicos? Identificar y corregir las lesiones críticas, estabilización básica de las mismas, transporte precoz y reevaluación continua hasta el hospital. Acuérdense, chicos, hora dorada, 10 minutos de platino, establecer cuál es el paciente que es crítico, el A, B, C, D y E, tratar eso, estabilizarlo el paciente y llevarlo en las condiciones adecuadas, óptimas al sistema hospitalario. Transporte del paciente crítico, chicos, el método más rápido para el traslado al hospital, más apropiado para los cuidados definitivos de acuerdo al nivel de respuesta local. Es lo que yo le acabo de decir, chicos. En San Miguel de Tucumán, el Hospital Padilla, un paciente politraumatizado neuroquirúrgico, bien, y el centro de salud, paciente politraumatizado de pacientes que no sean neuroquirúrgicos. El Hospital Avellaneda también es un hospital de referencia, pero no es un hospital donde se realice procedimientos quirúrgicos por guardia, así que es un hospital donde se realiza el ABCDE, se estabiliza el paciente y se traslada a los hospitales de referencia para el tratamiento definitivo. Acá en nuestra provincia, chicos, en San Miguel de Tucumán, nosotros tenemos a disponibilidad todos los recursos, tanto humanos como los recursos financieros en la atención del trauma. Tenemos ambulancias con médicos, tenemos helicópteros para el traslado de pacientes, generalmente de lugares que son de difícil acceso para la capital. Por ejemplo, acá hay lugares en alta montaña, por ejemplo, en el cerro, donde gente que tiene personas, por ejemplo, que sufren algún politraumatismo, demoran 3 días en caballo para llegar hasta acá, y el helicóptero que sale de acá del aeropuerto o de la dirección de emergencia de la provincia en 15 minutos está en el lugar de destino. Traslado rápido, chicos, al hospital más adecuado y cercano, como le dije, de acuerdo a la categorización. Contacto con el hospital de recepción, siempre que estén en contacto con la gente donde se está derivando el paciente. Monitoreo durante el transporte de diversas funciones, chicos, y reevaluación constante del paciente. Siempre no nos vamos a cansar de repetir, siempre reevaluar al paciente mientras se lo va a tratar. Bien, las prioridades durante el transporte, chicos, revisión de procedimientos críticos en la escena y en el móvil, contacto con el hospital receptor y reevaluación continua. Comunicación con el hospital receptor, chicos, información que usted debe remitir. Evaluación del paciente, qué le pasó, cómo fue el accidente, qué se le hizo, qué tratamiento se le hizo, en qué condiciones está el paciente, qué manejo se le está haciendo, uso de drogas, complicaciones potenciales que puede tener el paciente durante el traslado y una historia clínica, chicos, con los signos vitales del paciente. Hay que hacer una documentación escrita, chicos, también de la historia del evento, qué pasó, cuál fue el mecanismo lesional, la evaluación y resucitación, la historia clínica, chicos, de los antecedentes del paciente, medicamento, alimentación, y siempre con letra clara, chicos, tanto para la protección legal en un futuro que nosotros podamos tener. Ustedes sabrán que hoy no estamos exentos a cualquier demanda desde el punto de vista penal, entonces siempre nosotros tenemos que documentar la forma correcta de lo que hicimos, ¿bien? Porque si ustedes tienen alguna demanda judicial, todo lo que no está escrito es lo que ustedes no hicieron. Entonces, si no está escrito es porque no se hizo, entonces para evitar cualquier problema legal, tienen que hacerlo. Hay que hacer la revisión del caso y por último hacer el control de calidad con la gente que está encargada de los sistemas de emergencia. Por último, chicos, hay muchas formas de hacer las cosas mal, como verán ustedes ahí en la foto, en todos lados. Nosotros somos un equipo de trabajo, trabaja el equipo de emergencia prehospitalaria, el equipo hospitalario. En resumen, chicos, evalúe la escena y el mecanismo lesional,
inicie el tratamiento de las lesiones potencialmente letales. El A, B, C, D, chicos, nunca, nunca, nunca se olviden de esas letras a medida que la detecte durante la evaluación primaria. Traslade al paciente al lugar más cercano y más apropiado y efectúe la evaluación secundaria en la escena de pacientes que solo pueden demorarse en la atención o pacientes no críticos. Informan al hospital receptor. Un cuidado apropiado y en el tiempo adecuado puede significar un mejoramiento notable en el pronóstico del lesionado. Este método, chicos, pretende ser la mejor forma de atender a un traumatizado dentro de la primera hora del accidente. Hora dorada, chicos, y 10 minutos de platino. Gracias. Bueno, chicos, los dejo con el doctor Antenucci. Él creo que está respondiendo por mensaje todas sus inquietudes. De todas maneras, por ahí mis alumnos de la comisión 3 y 4 y por ahí algunas cuestiones que ustedes tengan dudas. Esta clase está siendo grabada. Está el doctor Antenucci, que es el profesor titular de la cátedra. Y bueno, quiero decirle que ahí mis alumnos estamos en contacto por WhatsApp, por mail, por Zoom, por Meet. Todas las opciones son válidas, chicos. La idea es que ustedes se saquen todas las dudas y ustedes pregunten lo que necesiten. Nosotros estamos para ayudarlos. Nos vemos en la próxima clase y saludos. Bueno, ¿qué tal? Ya les digo, porque la verdad son unas siglas que solimos usar. En este momento no me acuerdo. Estoy buscando ver dónde está. Si me esperan y si no, se las pongo en el campus para que sepan qué es amplio. La verdad que era... Gustavo, Sí. en realidad son en inglés la Amplia. traducción más acertada para nosotros sería amplia, digamos que sería un poco la castellanización de esas siglas en inglés, que son relacionadas al ambiente, a las últimas comidas, Claro. digamos, Lo que los o sea, lo mecanismos que de nosotros le lesiones que ha llamamos tenido. amplia. Claro, lo que nosotros le llamamos es amplia y tiene que Amplia, que ver es con los alergia, últimos eventos que el medicamentos. paciente son las alergias, los medicamentos que el paciente consume, Las patologías previas. las patologías previas, preexistentes que tenía, las libaciones, digamos, Que las son últimas las comidas y comidas bebidas que ha tenido, y el ambiente. y el ambiente, digamos, que en donde se ha desarrollado el evento traumático. Así Eso es. generalmente es lo que tiene que decir, lo que significan estas letras. Pero bueno, eso se va a ir haciendo en la medida, ya en Claro. general la historia amplia es parte de la evaluación secundaria, que posiblemente la vamos a terminar de redondear cuando veamos este mismo tema un poco más en profundidad en Emergente 2. Muy bien. Claro, Quiero felicitar al doctor Flores. Javier Flores porque la clase ha sido muy buena, muy didáctica, con muchos conceptos. Es difícil, yo sé que es difícil tantos conceptos, redondearlos y ponerlos sobre el tapete en un tiempo reducido, ¿no? Así que yo digamos, creo que los temas en general han quedado claros y han sido expuestos, digamos, en un orden muy preciso. Así es, bueno, de mi parte también, felicitaciones a Javier Flores, excelente su clase, y a todos los chicos presentes, las dudas que tengan, no se olviden, pregunten acá o pregunten a su JTP el día de su trabajo práctico, si ha quedado algo. Yo a la clase ahora, ni bien se genera, yo termino de grabar, ni bien que se genera el link, yo lo subo al campus, ¿ah? Así que no se preocupe que la clase va a estar inmediatamente. Bueno,
Si no hay preguntas, buenas noches a todos. Chao Gustavo, chao Javier y a Hasta todos luego. los chicos, gracias por su presencia. Estamos teniendo muy buen rating en general. Chao, doctor, gracias. Bueno, gracias, doctor. Chao. Doctora, luego. y vi que preguntaron sobre el material bibliográfico. No sé si alcanzó a leer la pregunta. No, no la vi, pero bueno, no se preocupen. En materia bibliográfico, nosotros todas las clases y todos los contenidos los vamos a volcar al campus. Generalmente la bibliografía estamos basados en los cursos como el ATLS, el PHTLS, el BTLS, y hay un manualcito de la cátedra, que lo escribimos hace muchos años, que quizá le faltaría un poco de actualización, pero habría que buscar la manera, como un manual físico, a ver si yo lo consigo en un CD y lo podemos subir al campus, ¿sí? Yo lo tengo, Gustavo, así que te lo voy a pasar. Bueno, buenísimo. Ahí está, si lo tenés en CD, a través del CD lo subimos al campus. Bueno. O yo lo subo directamente porque lo tengo. O vos subilo como PDF. No pesa, digamos, no pesa mucho, son 400 megas o poquito menos. Digamos, y está el manual completo. Bueno, buenísimo. ¿Ah? Muy bien. Después hablamos para eso. ¿Cómo no? Dale. ¿Listo? Un abrazo a todos. ¿Otro? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias.